Estamos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Estamos el día de hoy en un conversatorio supremamente interesante y esperado por todos los guayaquileños. La Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil, en conjunto con la empresa pública de innovación y competitividad EPICO, han organizado este panel a propósito del Día Mundial del Reciclaje con 4 extraordinarios ponentes que tienen una visión complementaria de la gestión integral de residuos sólidos. Así que desde ya les agradezco a los panelistas por estar con nosotros el día de hoy. Es para mí un gusto enorme poder presentar a Paula Guerra. Paula es ingeniera en Ciencias Agrícolas de la Universidad Earth de Costa Rica, tiene una maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Londres y realizó estudios superiores de manejo de residuos sólidos en la UNESCO de Holanda. Lleva 11 años de experiencia en el sector de residuos y de reciclaje inclusivo, donde también trabajó en la empresa pública metropolitana de aseo del municipio de Quito, así como también con la recolección selectiva e inclusión social de recicladores de base en el Distrito Metropolitano de Quito. Durante 2 años desempeñó el cargo de gerente del Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, en donde puedo dar fe que tuvo un impulso maravilloso para el país. Y además es cofundadora del proyecto de voluntariado ciudadano Recibesi, que desde el 2015 fomenta el proceso de separación en la fuente y la entrega directa a recicladores de base. Actualmente es consultora para varias organizaciones, entre las que se destaca el Banco Interamericano de Desarrollo. Cecilia Torres es comunicadora digital especializada en hotelería, turismo y ambiente. Es fundadora de Colibrí, agencia de asesoría digital especializada en empresas turísticas, e-commerce y sistema de gestión hotelera. Es directora de la Fundación Mingas por el Mar, organización sin fines de lucro que trabaja en proyectos de educación ambiental, consumo responsable y empoderamiento ciudadano. En el 2017 fue nombrada embajadora del océano por el Ministerio de Turismo. En el 2018 fue elegida como líder referente de causas ambientales en Ecuador por el canal alemán Deutsche Welle. En el 2019, la revista Hogar le otorgó el reconocimiento a Mujer del Año por su labor para la preservación de playas y el medio ambiente en el Ecuador. Cecilia, bienvenida. María Isabel Parra, ella es gestora de procesos de valor compartido, es intraemprendedora enfocada en gestión de alianzas con propósito comunes, es comunicadora, es gerente de asuntos corporativos de Tesalia, y tengo que decirlo que ha sido nombrada por varios años consecutivos como una de las mujeres líderes con mayor reconocimiento por los resultados que tiene. Bienvenida también, María Isabel. Galo Quiñones, él es miembro de la Asociación de Servicios de Reciclaje de los Ceibos, con experiencia de más de 40 años en el oficio, apoyado en el fortalecimiento grupal del programa Reciclaje Asociativo con Valor Compartido junto a la Fundación Redes con Rostro. Y hoy esta asociación es un ejemplo de reciclaje inclusivo en la ciudad de Guayaquil. Bueno, a todos los panelistas, bienvenidos y gracias por ser parte, y a todas las personas que se están conectando. Quiero recordarles que cuando se llene el Zoom pueden verlo a través de las redes sociales en nuestro conversatorio, y que va a estar grabado y va a estar también subido luego en el canal de YouTube de Épico. Todas las preguntas las pueden hacer a lo largo de las intervenciones. La mecánica del foro es, vamos a hacer preguntas a nuestros panelistas. Cada uno va a tener una intervención de 3 minutos y luego vamos a ir complementando con ya sea los comentarios como también las preguntas que tengan los participantes. Es importante también mencionar que lo que nos motiva es realmente generar, construir una forma, una logística de manejo integrado de residuos sólidos que funcione para la ciudad de Guayaquil, que recoja la logística, el funcionamiento, la cultura del guayaquileño, para que justamente podamos, por un lado, fortalecer a este sector, a los recicladores de base, que tienen tenemos una deuda histórica
y que tienen un trabajo importantísimo para la ciudad, pero por otro lado también reconocer a la industria del reciclaje como una industria que tiene un enorme potencial. ¿Cómo podemos participar todos? Eso es lo que vamos a estar viendo en el conversatorio el día de hoy. Para darle paso también a nuestros panelistas, quiero mencionar que la ciudad de Guayaquil ya ha dado muestras y pasos firmes de estar en esa línea y de estar convencida de que el camino es tener una visión de economía circular que parte por una gestión integrada que vaya por rechazar aquellos materiales que no necesitamos y aquellos que utilicemos, tener una visión de circularidad. Somos de las primeras ciudades en América Latina en contar con una ordenanza que ya fue aprobada, que estamos esperando que ya se publique en el registro oficial, donde eleva a política pública cantonal la economía circular como modelo de desarrollo en nuestra ciudad, teniendo 4 ejes principales de trabajo: incidencias sobre el patrimonio natural, movilidad, construcción, residuos, y reconociendo la educación y la innovación como ejes transversales. Y por otro lado, también en el mes de marzo se aprobó también la ordenanza más conocida como la de reciclaje, que es un poco el plato fuerte del día de hoy. Entonces, sin mayores preámbulos, y también me pueden hacer preguntas a aquellas personas que sientan que hay algo que más se puede desarrollar, a lo largo del conversatorio encantado podemos ir abordando. Entonces, empezamos con Paula. Eh, Paula, te quería hacer una pregunta y sobre todo con la amplia experiencia que tienes. ¿Por qué las ciudades como Guayaquil o las ciudades en América Latina deben apostar por el manejo integrado de residuos sólidos? ¿Qué más abarca este concepto y por qué es una oportunidad de innovación social en economías como las nuestras? Bueno, muchísimas gracias, Bianca, y a todo el equipo por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y sobre todo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, conmemorando el Día del Reciclaje que fue ayer y que se ha extendido hasta el día de hoy. De manera súper general, me gustaría comentarte que en Latinoamérica se generan más de 231 millones de toneladas de residuos sólidos al año. 330 mil millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales muchos se generan en las ciudades, porque más del 50% de la población, digamos, de la región y del mundo se encuentra en las ciudades. En el caso de Latinoamérica no es la excepción. Y lo realmente triste de la situación en América Latina es que somos una de las regiones que menos recicla en el mundo. Solo tenemos un 4.5% de reciclaje, de acuerdo a información que ha proporcionado el Banco Mundial en un estudio que hizo en el año 2016. Y de este pequeño porcentaje, solamente un 2% corresponde a un proceso de recolección de residuos y de reciclaje bajo esquemas formales. Es decir, que nos falta muchísimo trabajo en la región, en Latinoamérica como tal, en poder fomentar justamente procesos de gestión integral de residuos sólidos para poder manejar y gestionar todos estos millones de toneladas que estamos generando anualmente y diariamente en nuestras ciudades y en nuestros países. En el caso específico, digamos, de Ecuador y la gestión integral de residuos sólidos, ¿de qué se refiere? Se refiere a procesos de separación de residuos sólidos en la fuente en la casa, recolección por parte de sistemas formales o informales, en muchos de los casos, o el tema, como en nuestros casos, donde tenemos muchísimos recicladores de base que realizan esta recolección de residuos de manera informal, el adecuado aprovechamiento, el tratamiento y, por último, una disposición final correcta bajo parámetros técnicos. El reto que tenemos nosotros en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador corresponde justamente a cómo poder garantizar que se cumple esa cadena de gestión integral de residuos sólidos mediante capacitaciones a la ciudadanía, mediante justamente el reconocimiento del trabajo de los recicladores de base y el paso de lo informal hacia lo formal y el adecuado tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos. Y al momento que estamos hablando de recicladores de base, en el mundo existen más de 15 millones de personas que se dedican a esta labor. Es decir, que su sustento se radica en la recolección de los residuos reciclables para su posterior transformación. En el Ecuador tenemos aproximadamente 20.000 personas, de las cuales siempre hablo de aproximado porque hasta la fecha, hasta el día de hoy, no existe un censo del número de
recicladores que están realizando esta labor. Es justamente dentro de la informalidad en la que está sumergida el reciclaje en el Ecuador. Entonces, es una aproximada de 20.000 personas que se dedican a esta labor. En la gran mayoría son mujeres, sobre todo en las ciudades de la sierra, y es ahí en donde el proceso de innovación social se torna fundamental, en cómo poder no solamente impactar positivamente al ambiente mediante la clasificación de residuos y su posterior reciclaje, sino también cómo poder impactar socialmente a este grupo de trabajadores y trabajadoras que ha sido, digamos, excluido de las cadenas formales de reciclaje, ¿no? Y de gestión de residuos sólidos. Y la innovación social viene justamente en cómo poder promover este proceso de reciclaje inclusivo, que es el reciclaje con recicladores de base, donde los residuos son incorporados dentro de un sistema formal de recolección y incluido formalmente el trabajo de estas miles de personas que no han sido reconocidas durante varias décadas en las ciudades y en los países de la región y del mundo en general. Entonces existen muchísimas digamos, aristas en donde comenzar a trabajar para cumplir una adecuada gestión integral de residuos sólidos y sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo existe este componente social que no podemos no incluirlo de una manera formal, de una manera sistemática dentro de la visión productiva y sobre todo ahora lo que se llama tanto la economía circular, que aprovecho de decir que la nueva ley aprobada de economía circular inclusiva justamente trata de enmarcar estos dos aspectos, ¿no? El tema productivo y también cómo poder incluir a los recicladores de base. Eso de manera súper Vamos a general, no seguir, me quiero vamos a extender seguir más. conversando de eso un poquito más adelante, sobre todo evidenciando cuando dices, bueno, la recolección formal y el reciclaje inclusivo. Ahí vamos a profundizar un poquitito más en la segunda vuelta. Chechi, a partir del trabajo que realizas como activista ambiental, ¿qué hace falta para que podamos tener como ciudadanos esta verdadera conciencia ambiental? ¿Y por qué se dice que esta es la década de la acción? Es decir, no solamente es informarnos, sino tener que actuar. Eh, ¿Y dónde crees que es importante priorizar? Porque seguramente como todos, eh, nos topamos con personas que dicen, no, yo sí soy súper ecologista, yo soy ambientalista, pero no necesariamente hay mucha coherencia con las acciones diarias, ¿no? Que son lo que marcan la diferencia. ¿Qué nos puedes comentar? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar esta tarde con ustedes. Bueno, es una pregunta bastante amplia porque lo que me he dado cuenta en estos años de activismo es que por lo general las personas se empapan de un tema específico. Tenemos los activistas que están protegiendo los bosques, hay los activistas que están protegiendo el océano, otros que están protegiendo diferentes temas. Y en realidad yo creo que lo que nos hace falta es darnos cuenta lo conectados que están todos los temas. Inclusive me pasa mucho que nos reunimos, por ejemplo, con colectivos de protección de ríos, de nevados. Ahora estamos con unos proyectos con Patagonia, que es una marca que ha venido acá al Ecuador, y estamos tratando de hacer una red regional de cuidado de los ríos. Y solo las personas que están involucradas en este tipo de proyectos entienden que lo que sucede en los páramos, lo que sucede en los ríos, finalmente va a tener consecuencias negativas o positivas en el océano. Entonces, para nosotros es importante justamente eso, educar, enseñar la biología de las especies, de los ecosistemas. Pienso que es importante que el ser humano se enamore de lo que tiene este planeta también, porque inclusive cada vez que hacemos también charlas, nos damos cuenta de que las personas cada vez se están desconectando más de la naturaleza. Entonces tú proteges lo que quieres, tú proteges lo que aprecias, y si no lo aprecias y si no te interesa, tú piensas que, inclusive hay personas que ni siquiera conectan con la idea de que tú proteges el medio ambiente porque seres humanos son parte de ese medio ambiente. No es que estamos excluidos, estamos, inclusive el tema ambiental está muy relacionado a sobrevivir como especie. Entonces yo creo que en el momento en que conectemos con esa idea, las personas se van a dar cuenta de que ser ambientalista no es una moda o no es algo de un solo grupo específico, sino que es algo que le debería importar a cada ser humano de este planeta. Yo, por ejemplo, cada vez que doy una charla, yo pregunto siempre, ¿quién sabe de qué está hecho el plástico? Una pregunta muy básica. He estado con autoridades, he estado con personas con educación superior
y muchas veces no tienen idea de dónde viene el plástico. Entonces hay mucha desinformación. Yo pienso, y siempre como grupo Mingas por el Mar, todos los líderes, voluntarios y todo el grupo en general, tenemos muchísima confianza en que la ciudadanía en general no está bien informada, y que si tú tienes una ciudadanía informada y con la capacidad de entender de que como ciudadano puedes exigir a tus autoridades, puedes proponer, puedes decir que está mal, vas a darte cuenta que esta sabiduría ciudadana va a ayudar muchísimo, porque tú fortaleces a las comunidades para que también gestionen proyectos. Nosotros pensamos que lo más importante es darle herramientas a las comunidades, conversar con ellas y más que nada darles información para que conecten con estas ideas que dije inicialmente, porque sentimos que lo que sucede es que actualmente muchas personas no se dan cuenta, creen que el cambio climático o que el tema de residuos es algo que las autoridades deben atender, cuando es algo que cada ser humano debe atender desde sus hábitos diarios. Y Chechi, solamente para que las personas que te escucharon, ¿de dónde viene el plástico? Cuéntales. El plástico está hecho de petróleo, que es un recurso no renovable. Inclusive las personas no saben que hay plásticos que flotan, otros que se hunden. Entonces, en realidad usamos tantos de estos materiales y no los conocemos. Inclusive el mismo tema de reciclaje para ciertas personas es tan complejo que por eso no se animan a hacerlo. Pero ahí te das cuenta de que yo creo que en el momento en el que podamos darle esta información a todas las personas, y en eso me puedo decir que Recibesi me encanta porque ha sabido manejar, digamos, una información que por lo general es media compleja, de una manera tan fácil que muchas personas se han animado a reciclar. Y yo creo que Guayaquil es una ciudad que si le damos muchísimo empuje, vamos a poder lograr también de que las personas se sientan interesadas por hacerlo, no solamente para trabajar junto con los recicladores de base, sino para que se den cuenta que el consumo responsable no solamente comprar productos eco-friendly, sino también estar conscientes del consumo y de lo que desechamos, y que en realidad el mejor desecho es el que no se produce. Perfecto. Para las personas que se han ido conectando, estamos aquí con 4 grandes panelistas. Paula Guerra, cofundadora de Recibesi, amplia experiencia en residuos sólidos. Cecilia Torres, que acaba de intervenir, cofundadora de Mingas por el Mar. María Isabel Parra, quien es la gerente de asuntos corporativos de Tesalia CBC. Y Galo Quiñones, quien es parte de la Asociación de Recicladores de Base de la ciudad de Guayaquil, que trabaja por sobre todo en Ceibos. Quiero solamente, bueno, a partir de esto vamos a hacer las preguntas. Marisa, un motor para dinamizar el reciclaje es el mercado, sin duda. Desde el sector privado y sobre todo desde las empresas que son generadoras de residuos sólidos con potencial de ser aprovechados, ¿cuál es la tendencia? Es decir, ¿dónde a nivel corporativo y sobre todo con empresas que tienen un impacto global y que son considerados los grandes generadores, ¿verdad?, de varios residuos comunes y que pues hay una gran oportunidad para poder ser aprovechados? ¿Dónde están orientados los esfuerzos de innovación y cuáles son los grandes desafíos que se enfrentan? Gracias, Bianca. Así como les suena Bianca el perro, a mí me pueden sonar mis hijos. Entonces empiezo advirtiéndoles que puedo tener sonidos de fondo. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Creo que hay tendencias innegables. Uno, la innovación en empaques, el ecodiseño es importantísimo en cuanto a los procesos que se tienen que vivir. ¿Qué implica eso? Implica tener que validar, por ejemplo, empaques que tengan un menor uso de recursos, un menor uso de plástico, que sean más delgados, que tengan menos colores, que las etiquetas sean más delgadas, etcétera, etcétera. Y también, por sobre todo, la inserción de empaques que no sean de un solo uso, es decir, envases retornables que permitan que estos consumidores puedan no generar un desecho per se o un residuo per se, sino que puedan tener un empaque que les garantice la inocuidad que es necesaria dentro de los alimentos y las bebidas, pero que también puedan incorporar buenos hábitos de cuidado ambiental. Sin lugar a dudas, en Ecuador hay un proceso que es absolutamente necesario y es el de la inclusión de los recicladores de base, por 2 razones fundamentales. La primera, como bien decía Paula, la región es en la que menos se recuperan los residuos. Y segundo, como también lo mencionaba, tenemos una realidad económica, tenemos
colaboradores, compañeros ecuatorianos, ecuatorianas, que están dedicados a la labor de la recuperación de empaques para poder reinsertarlos en otros procesos industriales. Una botella, en el caso de una botella, se puede volver a convertir en botella, pero para eso hay unos pasos que son innegables, que tienen que ser visibilizados, reconocidos y evidenciados, como el trabajo que hacen los recicladores de base. Y en ese sentido, los procesos no tienen que ser vistos solamente como de la industria casa adentro, sino de la industria hacia afuera. Allí, ¿qué es lo que hacemos entonces? Tenemos el programa Reciclaje de Valor Compartido, que lo llevamos a cabo con la Fundación Redes con Rostro, en donde tenemos recicladores de base asociados que están incorporándose en procesos de recuperación de empaques dignos, porque hay todo un proceso de sensibilización anterior para las personas para que puedan separar los residuos en su casa y no tengan que estar metiendo las manos en las fundas de residuos comunes. Tenemos el proceso Casa Adentro, en donde estamos buscando siempre empaques que utilicen la menor cantidad de recursos posibles o que sean reutilizables. Y por supuesto, tenemos nuevamente el ciclo en donde buscamos recuperar esos envases. Esa es la tendencia. La tendencia es poder entregar a los consumidores y a las nuevas industrias aquellos insumos. Yo les dije que iba a tener ruido de fondo, ¿vieron? Vamos a entregar materiales que puedan alargar su ciclo de vida. Lo que sucede es que necesitamos entender en el día a día de nuestros hogares que cada elemento que usamos, no solo para los alimentos, hablemos de los cuadernos, hablemos de los esferos, hablemos de los lápices, hablemos de la ropa, tiene un ciclo de vida mucho más grande del que nos acostumbramos a que tenga. Y es allí donde necesitamos también trabajar como industria para mostrar, educar, sensibilizar a los consumidores para que puedan entender que esos ciclos son más largos. Y si son más largos, son mejores. Muchísimas gracias, María Isabel. Galo, yo mencionaba en la introducción que usted cuenta con 40 años de experiencia siendo reciclador. Cuéntanos un poquito, y sabiendo que lo están viendo casi 100 personas, ¿por qué su trabajo como reciclador Buenas es tardes, muchas tan gracias por la invitación. importante? Un saludo para todos los Muy buenas panelistas. tardes. Sí, mi trabajo es el reciclaje. Sí, una cosa muy interesante, muy importante, individual, desorganizado totalmente. Pero gracias a Dios por el Comité de los Ceibos que nos hizo que nosotros ya nos asociáramos, y con la ayuda de la Fundación Redes con Rostro, de la compañía Tesalia, con sus colaboradores técnicos, nosotros recibimos mucha capacitación y estamos logrando grandes propósitos. Estamos ya trabajando mucho con los moradores. Nosotros realizamos rutas quincenales que vamos a todas las por llamadas telefónicas, que vamos a los domicilios, retiramos el reciclaje, lo entregamos en el centro de acopio. Y ahí nosotros, viene el señor transformador que nos compra directamente. Nosotros estamos logrando muchos propósitos, muchas ventajas, porque ya nosotros no tenemos intermediarios que nos estén ahí metiéndose en el asunto económico de aquí de la asociación. Es una asociación que ya tiene unos 3 años constituida. Yo soy vocal principal de ella. Tenemos nuestros estatutos, nuestros reglamentos internos. Estamos totalmente legalizados. Nosotros esperamos lo que decíamos en adelante, en general, es que con los moradores, así como nosotros llegamos hasta su domicilio, les retiramos el reciclaje, esperemos que ellos sigan colaborando con nosotros, que sigan colaborando, que ya nos saquen las fundas llenas, bastante reciclaje para ganarnos un poco más, que las ventas sean mejores. Pero un reciclaje, nosotros ya pasamos de la época, como dice, antigua, a la época moderna en el reciclaje. Y cuéntenos un poco, don Galo, a las personas, porque algo que independientemente del sector en que laboremos y representemos en este conversatorio, algo que somos exactamente iguales es que todos somos ciudadanos y todos generamos residuos. ¿Qué usted le pide a esos moradores? ¿Cómo les facilita a ustedes el trabajo de recicladores? ¿Cuál sería la forma ideal en que los moradores le entreguen
los residuos? Ya, nosotros vamos donde está el producto. Ahí le hacemos la llamada telefónica, siempre ahí nos coordinamos con ellos, tenemos un horario justo, un horario preciso, ahí nos acercamos al domicilio, retiramos el producto y lo traemos al centro de acopio. Siempre logrando que el morador cumpla con horario, porque aquí se trabaja los martes, jueves y sábados. Entonces nosotros tenemos que cumplir ese horario, que se cumpla ese horario, para que el morador no saque a la hora que él desee el recicle. Nosotros estamos precisos a la hora también de que ellos, para poder compartir con ellos y darle algunas tácticas, algunas técnicas, ¿no? También porque ellos algunas veces no están, digamos, tecnificados, mezclan el producto orgánico con los inorgánicos. A nosotros les decimos que tienen que tener todo clasificados. Cartón, chatarra, plástico, todo ordenado. Trabajamos conjuntamente con ellos. Siempre tengo comunicación con ellos. Eso lo hacemos. Perfecto. Siempre. En la segunda ronda, ahí le voy a pedir que nos dé unos tips, que nos enseñe a separar mejor, ¿ya? ¿Qué sí sirve y qué no sirve? Eso lo dejamos para la segunda ronda. Quiero nada más resaltar un par de ideas que realmente me gustaría compartirlas como takeaways. Paula nos dice que América Latina es de las regiones que menos recicla en el mundo. Se recicla aproximadamente el 4% de los residuos y menos del 2% obedecen a modelos de reciclaje formal. El reto que tenemos es garantizar que se cumpla justamente los modelos de gestión integrada de residuos sólidos. En el mundo se estima que hay 15 millones de personas dedicadas al reciclaje y en el Ecuador son aproximadamente 20.000 recicladores de base, es decir, son 20.000 familias cuyo sustento depende de que nosotros hagamos una gestión adecuada y una separación en la fuente adecuada para que ellos puedan tener mejores condiciones laborales, entre otros factores, ¿no? Efectivamente es un sector que hoy tiene muchísima informalidad. El reto está en promover el reciclaje inclusivo y obviamente migrar hacia una recolección formal de los residuos sólidos. Cecilia Torres nos dice que lo clave en educación ambiental es conectar, es decir, dejar de ver el ambiente, sectores o áreas específicas, sino entender que todo está conectado. También hace una invitación a informarnos, pero con un pensamiento más integrador, porque definitivamente tú proteges lo que conoces y lo que aprecias. María Isabel nos dice que los grandes desafíos que tiene la industria en esta materia es el ecodiseño, en justamente alargar la vida útil de los productos, de los materiales, incorporar más materiales reciclados, volver al origen, ¿no? A lo retornable, pero también observando claramente la inocuidad, ¿no? Que en el caso de alimentos es tan importante. Ella es muy tajante y dice, la inclusión de los recicladores de base no hay otro camino, es la forma. En nuestro país es un tema de economía, es básicamente un tema social. Y pues también invita a los consumidores a que nos sumemos a este proceso de alargar ese ciclo de vida de los productos. Galo nos dice y nos muestra su asociación. Su asociación es un claro ejemplo de que en Guayaquil sí se puede, de que ya se está haciendo un reciclaje asociativo, un reciclaje organizado, un reciclaje formal. Tienen ya 3 años y que si bien hay algunos desafíos, han logrado acortar la cadena y entregar directamente a los transformadores de los residuos.
invita también a todos los moradores a que cumplan con los horarios y que dispongan correctamente los materiales para la entrega. Vamos a profundizar más adelante. Paula, yo quiero profundizar un poco sobre cuáles son esos principales cuellos de botella. Es decir, si es tan evidente la necesidad de llevar un proceso de recolección formal y promover el reciclaje inclusivo, ¿por qué no lo estamos haciendo en cada ciudad, digamos? ¿Dónde están esos principales cuellos de botella? Voy a revertir la pregunta y voy a decir cuáles pueden ser las oportunidades y luego entrando a cuáles son las dificultades, porque la verdad es que el COVID nos ha cambiado para bien en términos de poder sensibilizar a la gente de cuánta basura estamos generando. Al estar, digamos, en procesos en un solo espacio, ¿no es cierto?, en un lockdown, en estos encierros que tenemos, cuarentenas, ha permitido que la población mundial se dé cuenta de cuántos residuos genera por día y qué tipo de residuos se generan por día. Y lo interesante también es que en las zonas residenciales es ahora donde mayor cantidad de residuos se genera. Y muy probablemente en los próximos años se siga manteniendo esta tendencia. Y lo interesante es que la ciudadanía ahora puede abrir el tacho de su casa y puede darse cuenta cuánto en verdad está generando, de qué tipo está generando. Y ahí es donde empieza una oportunidad muy grande para poder justamente ir rompiendo o ir, digamos, modificando esos patrones negativos que son los cuellos de botella que tenemos, que es educación ciudadana, ¿no es cierto? O sea, yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuándo lo puedo hacer? Y nosotros siempre decimos como parte de Recibes, fíjate en el tacho de basura de tu casa, qué es lo que estás botando todos los días. Y de ahí no solamente estás botando plata, porque muchas veces vas a botar comida que no te lograste consumir, sino que también te da la oportunidad de saber qué tipo de residuos son los que son potencialmente reciclables. Y en ese sentido viene comunicación, educación por parte no solamente de los gobiernos locales y nacionales, sino también de organizaciones y de movimientos ciudadanos, como los que estamos presentes el día de hoy, de poder educar a la gente. Otro reto muy importante y también es una oportunidad es que al momento que la gente se da cuenta de la cantidad de residuos que genera, quiere reciclar. Y a nosotros nos ha pasado eso con Recibesi. En este año de pandemia ha sido impresionante el incremento de usuarios dentro de nuestra Reci-app, que a propósito es gratuita para Android y iPhone. Invitamos a que la gente se la pueda descargar. Está para todo el Ecuador, en donde ahí vas a saber qué tipo de residuos son los que se reciclan y cómo identificar al reciclador de base. Y eso ha generado que ahora tengamos más de 8,000 personas que están utilizando la Reci-app y con más de 4,000 transacciones ejecutadas en los últimos meses, que permite justamente esa inclusión de los recicladores de base y esa formalización, de cierta manera, de los recicladores de base. Entonces, también es una oportunidad en este momento para que podamos reconocer al reciclador o a la recicladora de base de tu barrio, poderlo incluir dentro de esta plataforma o de cualquier otro sistema de comunicación con tu comunidad y poderlo entregar el material directamente al reciclador de base. Y también a los municipios, en este sentido, la cantidad de residuos que se han generado en el caso de Quito aumentó en más de 600 toneladas los residuos sólidos que llegaban al relleno sanitario, que llegan al relleno sanitario libre en el transcurso, digamos, de la pandemia, sobre todo en los primeros meses, en donde los recicladores de base no tuvieron la oportunidad de salir a trabajar porque lastimosamente no se los consideró como un grupo prioritario. Y ahí también se logró evidenciar la cantidad de residuos que sí son reciclados dentro del sector informal, en este caso los recicladores de base, que durante los primeros meses de la pandemia terminaron los rellenos sanitarios. Lo que quiero llegar con esto es que los municipios tienen un rol fundamental para poder minimizar la cantidad de residuos que se están depositados en este caso rellenos sanitarios. En el 75% de los municipios del país hay un 25% que aún tienen botaderos de cielo abierto, que eso es lo más grave, ya que contaminan cauces hídricos y el aire y otros digamos, el suelo, etcétera. Pero lo importante es que los municipios tengan que actuar de manera coherente con las realidades, no solamente nacionales, sino mundiales y las tendencias. En ese sentido, es fomentar procesos de reciclaje. Por eso nosotros aplaudimos inmensamente este gran paso que está dando Guayaquil. También el gran paso que acaba de dar el Ecuador al aprobar esta ley de economía circular inclusiva, que si bien es cierto, no es perfecta, pero tiene un buen inicio para poder fomentar el reciclaje con inclusión de los recicladores de base. Y lógicamente, el proceso del sector productivo, como decía Marisa, de
qué es lo que estamos poniendo en el mercado. O sea, qué tipo de materiales los estamos poniendo y para qué los estamos poniendo y por qué lo estamos poniendo. Y ahí viene justamente todos los procesos de regulación, pero también de presión ciudadana. Y ahora que la economía circular está tan famosa a nivel mundial, de presión para que esos materiales y los diseños vayan cambiando, para que todo en verdad pueda tener una vida lo más larga posible. Poder fomentar procesos de reuso, de retornabilidad, etcétera. Entonces, creo que hay grandes, digamos, desafíos, pero ahora se presentan grandes oportunidades. Y por ese sentido, en ese lado, creo que también la pandemia nos ha abierto los ojos y nos ha dado muchas oportunidades de cómo manejar los residuos sólidos de una manera mucho más eficiente, adaptada a cada condición territorial. Porque no todos, los residuos sólidos no tienen una receta para todo el mundo, sino que cada país tiene que ir construyendo con los, por supuesto, lineamientos técnicos, pero nosotros tenemos que hacerlo bajo las condiciones sociales y económicas que tenemos. Muchas gracias, Paula. Cecilia, bueno, Mingas por el Mar es una de las organizaciones, digamos, que más constancia ha tenido y crecimiento porque a través del voluntariado, ¿verdad? Ustedes abarcan gran parte del territorio ecuatoriano y sin duda pues el foco inicial, yo creo que ahorita ya no, pero el inicial era más que todo los ecosistemas marino-costeros. ¿Qué información nos pudieras compartir sobre lo que encuentran en cada minga de recolección? ¿Qué es lo más repetitivo como para que las personas que nos están escuchando digan, porque ahorita me está llegando mi teléfono y veo también muchas personas que dicen, yo quiero contribuir, ¿cómo puedo ser parte? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ok, ¿cómo pueden hacerlo, Cecilia, desde el punto de vista ya ciudadano? Empezando justamente, primero por obviamente hábitos de consumo, pero segundo también es hábitos post-consumo. Sí, efectivamente, nosotros empezamos organizando limpiezas de espacios naturales, más que nada en la costa. Luego esto fue cambiando con el tiempo y empezamos a activar ya un proyecto de ciencia ciudadana en la cual también tomamos datos, tenemos estadísticas que inclusive sirvieron para la ley de racionalización de plásticos desechables. Hemos intentado que todo este esfuerzo de tantos voluntarios y líderes tenga un resultado y que se puedan usar esos datos. Y efectivamente, como lo decía Paula, el tema de residuos no es igual en la costa, en Santa Elena, que en Guayaquil. Por ejemplo, acá en Guayaquil nosotros tenemos muchísimas más oportunidades de reciclar ciertos materiales que en la costa no se pueden reciclar. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta con las mingas, primero que nada, a nivel general, el 86% de lo que encontramos en los espacios naturales son materiales plásticos, desechos plásticos, que efectivamente en la mayoría de los casos no son reciclables localmente. Porque yo puedo decir, este material no es reciclable, pero puede ser que en Guayaquil sí lo sea. Pero si localmente no se puede reciclar, básicamente ese desecho va a terminar en un botadero a cielo abierto, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Entonces, lo que más estamos encontrando efectivamente son plásticos desechables, como tarrinas, cucharas, vasos. Encontramos también muchísimas tapas plásticas porque son de polipropileno y flotan y por eso llegan a la costa, pero también hay un sinnúmero de plásticos que no flotan y que ya no lo podemos limpiar en las playas porque terminan en el fondo del océano. Entonces, en realidad lo que vemos en las playas o en los ríos, en las lagunas, en todas estas zonas de manglar también que estamos haciendo limpiezas acá en Guayaquil, es lo que básicamente con la corriente y con la marea llegan a la costa, pero hay muchísimos plásticos que no podemos ver y que se hunden. Entonces, efectivamente, si la ciudadanía quiere hacer algo al respecto, analizar lo que están desechando, porque todos estos plásticos desechables son 100% reemplazables. Es tan sencillo en realidad tomar la decisión y decir, desde el día de hoy voy a llevar mis propios utensilios, voy a evitar a como del lugar aceptar los plásticos desechables. Acá en Guayaquil hemos tenido igual un poco la suerte de tener a la mano recicladoras que sí nos apoyan y que lo que encontramos en los parques, porque aquí en Guayaquil estamos haciendo mingas en bosques y en espacios de áreas protegidas, ahí tenemos la ayuda de ciertas recicladoras que nos ayudan a llevarse este material y reciclarlo. Pero en la costa del Ecuador, cuando hacemos limpiezas, por ejemplo, en la zona de Santa Elena,
tú vas a un punto de acopio, un centro de acopio, y solo te reciben plástico PET. Nada más. O sea, ni siquiera te reciben vidrio, no te reciben muchas veces ni cartón, ni aluminio, ni chatarra, nada. O sea, es PET. Entonces, es bastante complicado para nosotros llevar un mismo programa de reciclaje y recuperación de material en todos los grupos de Micas por el Mar. Por eso, inclusive, ahora estamos hasta empezando un proyecto para recuperación de los cabos de pesca, porque claro, los cabos de pesca también representan un problema súper serio. Y esto pasa obviamente solo en la costa. Pero estos cabos de pesca, por ejemplo, son 100% reciclables, son de polipropileno y se pueden recuperar, se pueden convertir en sillas, mesas. Entonces, efectivamente, muchas veces hay tanta desinformación. Cuando yo tengo que hablar, por ejemplo, con pescadores artesanales y les cuento que esos cabos que ellos desechan al mar pueden convertirse en un material y que ellos pueden recibir dinero a cambio por este material, se quedan impactados, no lo pueden creer. Prácticamente me dicen, no le creo, no es posible. Y yo, sí, este material se puede convertir en una silla. Entonces, volvemos al mismo punto de antes, información, necesitamos dar información. Pienso que las personas no hacen las cosas porque tienen alguna lo quieren hacer de malo, sino que simplemente no tienen la información a la mano para tomar las decisiones correctas. Entonces, lo que nos está pasando a nosotros justamente en Guayaquil es que es el único, inclusive nuestro formato de clasificación de desechos lo tuvimos que cambiar para Guayaquil, porque acá sí se pueden reciclar ciertas cosas que no se pueden reciclar en otros sitios. Entonces, si tú puedes de alguna manera o quieres aportar desde tu casa, puedes hacer minga desde casa, eso decimos nosotros. ¿Cómo haces una minga desde casa? Mira tu tacho de basura, ponte como meta desechar menos, que tu tacho cada vez se llene de menos desechos. El tema de los orgánicos también es importantísima. Ahora estamos dando muchos talleres de cómo hacer compost, porque es sencillo hacerlo, no es difícil. Y reduces un montón tus desechos. Y estos desechos orgánicos también representan un problema bastante serio cuando en tu localidad lo que hay es un botadero a cielo abierto, que es la realidad de la mayoría de los municipios de nuestro país. Muchas gracias, Cecilia. Marisa, te quiero hacer, digamos, dos preguntas. Una es claro que, digamos, la industria de alimentos y bebidas tiene grandes desafíos, pero también oportunidades, justamente. Entonces veo que, digamos, han optado por justamente fortalecer e integrar dentro de los programas que realizan, por un lado, procesos asociativos que no se logran de la noche a la mañana justamente para la recuperación de materiales, pero por otro lado también hay un gran reto de co-creación y educación ambiental. ¿Cómo conviven este paradigma entre vender más, esa pregunta no estaba en él, pero entre vender más con justamente optimizar y disminuir los residuos que se generan con los productos que venden? Gracias, es una súper pregunta. La respuesta es vender más haciéndolo mejor. Esa es la respuesta. Y entonces, ¿cómo convivimos? Convivimos con el desafío de incorporar mejores empaques, mejores, aquellos que generen menos impacto en el ambiente, menos impacto en la sociedad. También educar. Fíjate que el año pasado, y Paula estuvo en ese proceso también, el año pasado cuando empieza la parte más dura de la pandemia, la más dura en la que todos estábamos aterrados, no teníamos suficiente información, era toda una tragedia, nos sentamos tanto con el equipo de Recibesi cuanto con el equipo de Redes con Rostro y nosotros decir, ¿quién se está preguntando por los recicladores de base? O sea, nadie se está preguntando en este momento por ellos porque todo el mundo está preocupado de la mascarilla, el hospital, cuidados intensivos y decíamos, ¿qué va a pasar con los recicladores de base? ¿Qué va a pasar con los recicladores de base si toda la gente empieza a tener conciencia de la cantidad de residuos que está generando en sus hogares? Los empieza a mandar a botadero. ¿Qué va a pasar con aquellas familias que sí estaban separando en sus hogares? Ahí tuvimos un proceso súper rápido y Paula se acordará, tuvimos un proceso de una campaña que se llamaba Hagamos Eco, en donde rápidamente reformulamos materiales y buscábamos mostrar a la ciudadanía, mire, no los saque, o sea, no los deseche, hay familias que necesitan esos ingresos,
téngalos guardados de esta manera segura. Y eso también, como decía Paula, nos permitía llevar como este balance de cuánto estoy generando en mi casa. Solo en ese momento empezó a haber conciencia de que, claro, si yo los estoy guardando, ¿cuánta cantidad de residuos genero? ¿Cómo convivimos entonces buscando hacia adentro la mejora de los procesos industriales y hacia afuera la mayor cantidad de procesos de educación y sensibilización? Si me permites, aquí aprovecho, estamos nosotros poniendo al servicio de la ciudadanía un proceso y un programa de educación para niños que inició hoy, que tiene 3 módulos y están afincados en economía naranja. Tienen una obra de teatro, tienen una actividad lúdica para profesores y tienen al final del día un videojuego señalando procesos de cómo separar en tu casa. Creo que esa es la convivencia que debemos tener. Necesitamos hacerlo de la mejor manera posible. Esto, además, sustentado con los procesos que tenemos con recicladores de base a nivel nacional, y así es como vamos caminando. Al final del día, el mundo sería perfecto si todo pudiese parar y empezar de nuevo, pero ya que no podemos hacerlo, tenemos que seguir caminando con la mayor conciencia, la mayor presencia y la mayor voluntad de colaboración entre todos. Perfecto, María Isabel. Bueno, nos has hablado también de la importancia de hacerlo mejor, ¿no? Y en ese sentido de hacerlo mejor, también nosotros como consumidores podemos hacerlo mejor. Entonces, don Galo, a mí me gustaría que de una forma muy clarita, usted le diga a todas las personas que nos están escuchando, por ejemplo, el cartón. Para que ustedes puedan recibir el cartón y que lo puedan vender, ¿cómo debe estar ese cartón? Ese cartón tiene que estar totalmente limpio, no mojado, porque el transformador no compra el cartón mojado. El transformador compra el cartón que esté limpio y que sea un cartón, pero que sea cartón, porque hay un cartón particular que es como mantecoso, entonces ese no le compra el transformador. El cartón tiene que estar limpio, por eso nosotros cuando vamos a reciclar, llegamos a un demorador, le decimos que el producto que nos van a dar tiene que ser un producto que ya venga clasificado, orgánico, inorgánico, clasificado, limpio, pongamos las botellas. Antes yo quería tratar el tema del vidrio, nosotros reciclamos todo nosotros, todo. Con el vidrio estamos teniendo un pequeño problema, pero ya tenemos los coordinadores técnicos de la Fundación de Conroto nos están dando ya unas ideas y nosotros esas ideas se las pasamos al ciudadano, al morador, para que puedan trabajar, sobre todo más con la botella de vidrio. Y con otro vidrio en particular, con eso no se puede trabajar. Entonces, eso lo pedimos nosotros. ¿Cómo tienen que estar las botellas? ¿Cómo tienen que estar las botellas? Cuando usted recibe las botellas, ¿cómo deben estar? Totalmente limpias, totalmente limpias, totalmente limpias. A pesar de que ellos, el transformador, él la lleva a la empresa donde va a vender. Y allá usted sabe que las máquinas hacen maravillas con esas botellas. Tiene que estar totalmente limpio, el producto tiene que estar limpio. Puede ser el cartón, puede ser el archivo. Chatarra, bueno, eso ya no es problema porque eso es hierro. Pero el cartón, el archivo, tienen que estar totalmente limpios. Lo mismo el soplado, tienen que estar limpios. Perfecto, muchísimas gracias. Voy ahora, ya para ir terminando el conversatorio, aquí hay algunas preguntas, he ido como evacuándolas y ustedes también han ido contestando varias de esas preguntas a lo largo del conversatorio, pero bueno, ya hablamos de los rellenos sanitarios también. Tal vez, Paula, tú que tuviste, bueno, todavía tienes muchísima información a nivel nacional, ¿cuál es el porcentaje de los desechos que se pueden recuperar en el Ecuador? O sea, ¿cómo es esa composición de los residuos sólidos en el país? Un poco para tomar conciencia de la enorme oportunidad que tenemos justamente en el aprovechamiento de los residuos. Perfecto. Justo acabo de responder la pregunta, pero decía, o sea, del total, aproximadamente nosotros generamos más de 4 millones de toneladas de residuos sólidos al año en el Ecuador.
De esos, la gran mayoría son residuos orgánicos y un 25%, es decir, más o menos 1 millón de toneladas de residuos sólidos son potencialmente reciclables. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la industria en este momento en el país tiene la capacidad de reciclar, principalmente papel y cartón, plástico, vidrio y chatarra. Y ahí solamente quisiera complementar 3 segundos lo que decía Chechi y lo que decía igual Don Galo de no solamente, de la dependencia que tenemos en este momento de lo que compra la industria de reciclaje o no, y la motivación de la ciudadanía para reciclar o no. Y ahí es donde el poder, digamos, y la regulación por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales se torna fundamental. Y tenemos el caso específico del PET. El PET tiene un incentivo, que es el impuesto redimible de los 2 centavos, y eso hace que genere toda una cadena y que no se pierda el PET en su ciclo de vida. ¿Y qué es lo que pasa con el resto de los residuos? Que no ha habido digamos, una presión digamos, un refuerzo por parte de las autoridades y de las leyes para que puedan ser mucho más atraíbles para que puedan ser recicladas. Entonces, ese 25% que mencionaba antes, lastimosamente, ese 25% solamente llega un 25% a la industria de reciclaje, es decir, 250.000 toneladas que llegaron en el año 2015, que terminaron en la industria de reciclaje, y el otro 75% se perdió en algún momento en la cadena de residuos. Entonces, ¿cómo poder potenciar para que todos ese 1 millón de toneladas tenga este atractivo de poder ser recicladas, de poder ser recicladas? También había algunas preguntas sobre, bueno, ¿por qué si las industrias que generan plásticos en sus empaques no buscan generar plásticos biodegradables? Por ejemplo, las empresas embotelladoras de agua, materia prima. Ahí más bien yo voy a aprovechar esta inquietud con hacer énfasis también en la industria, ¿no es verdad?, del reciclaje local, ¿no es verdad? Definitivamente el Ecuador y Guayaquil inclusive tiene un enorme potencial para tener una industria del reciclaje fortalecida, ¿no es verdad? En ese sentido, ¿dónde ves, tal vez, Marisa, que es quien más tiene contacto con la industria del reciclaje, porque al final también te dan materia prima para las botellas, por ejemplo, en donde por la regulación hay un porcentaje que se tiene que cumplir y ojalá que ese porcentaje vaya creciendo, ¿no? Como para ir motivando. ¿Dónde ves tú esas oportunidades para lograr esos ecoempaques, pero también a un precio competitivo, que de una u otra forma permita lograr el objetivo general? Gracias, Bianca. Efectivamente, para conocimiento de todos quienes nos escuchan en el Ecuador, por ejemplo, para la producción de botellas de bebida de grado alimenticio, esto es importante. Chechi en algún espacio decía, nosotros siempre queremos que no haya envases de plástico, pero luego los ingenieros en alimentos nos explican por qué hay una necesidad puntual de un empaque. Solamente existen 2 compañías que están manejando la posibilidad de generar este tipo de empaques en el país, y hay una oportunidad gigante a nivel de desarrollo industrial, a nivel de innovación tecnológica, a nivel de inclusión de otros materiales, como bien decía alguien que nos estaba enviando las preguntas. El Ecuador tiene una oportunidad gigantesca para el crecimiento de la industria, de la reinserción de materiales, no solo de plástico, cartón, chatarra, vidrio, etcétera, etcétera, sino que además tiene la oportunidad importante de generar procesos de innovación tecnológica sobre esos materiales. Ahí la academia juega un rol fundamental. Necesitamos que nuestros estudiantes universitarios estén pensando en ese empaque del futuro. Ahí es donde los necesitamos. Necesitamos trabajando a la gente pensando en el futuro. Este es el presente que lo tenemos, esta es la industria que tenemos, perfecto, pero mañana ¿cómo queremos que esté? Tenemos la oportunidad de soñar en un proceso distinto y es ahí donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. Tal vez esta es una pregunta que se la pueden complementar entre Paula y Cecilia.
las personas están como muy interesadas ya en poner manos en práctica. Entonces dice, desde la experiencia, ¿qué enfoque en campañas informativas o de educación ambiental tienen más impacto? Es decir, que se logre generar resultados. Yo creo que en este contexto el resultado se da justamente en mejorar los hábitos de consumo y los hábitos post-consumo, ¿no? Entonces, ¿qué les pueden recomendar a las personas que quieren empezar con campañas de sensibilización o educación ambiental? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que todo lo que está relacionado a campañas ambientales que tienen realmente un impacto es cuando están relacionadas a la salud pública. Porque, claro, no todo el mundo le interesa tal vez la conservación marina o tal vez no están tan interesados en temas ambientales, pero cuando se dan cuenta de que este tipo de consumos están contaminando el aire que respiran, el agua que beben, los alimentos que consumen, es ahí cuando una madre, por ejemplo, inmediatamente le salta la alerta de esto lo puede estar haciendo daño a mi hijo o le puede estar haciendo daño a mi familia. Entonces, cuando nos ha tocado hacer, por ejemplo, charlas a empresas, con personal de empresas en las que nosotros siempre recomendamos primero hacer una educación dentro de la empresa y después llevarlos a las mingas, para que haya una conexión, que ellos entiendan por qué hacemos las mingas, que no crean que solamente a limpiar, sino también que cuando van a hacer estas limpiezas se den cuenta de que lo que están recolectando son desechos que ellos generan día a día en sus hogares. Y de que estos plásticos y el tema de la contaminación por microplásticos es cada vez mayor. Yo recuerdo muchísimo que hace 4 o 5 años nosotros veíamos videos de Hawái, como en la línea de marea de las costas de Hawái había microplásticos. Y yo decía, ojalá nunca pase esto aquí en Ecuador. Y ya eso pasa en Ecuador. Ya hay playas en las que vas y hay cantidades de microplásticos en la línea de marea. Entonces, hay personas que ni siquiera entienden que existe el macro y el microplástico, que este microplástico puede ser microscópico, que inclusive el océano tiene tanto microplástico que no lo puedes ver y que en realidad cada uno de los seres humanos de este planeta aporta a que esta problemática aumente y aumente. Y que en realidad también cuando en nuestra vida evitamos comprar sobre empaques, tratamos de comprar al granel, tenemos mucho cuidado con los desechos que generamos, también de alguna manera esto va ligada a un estilo de vida más saludable. Entonces, por eso siempre pienso que es importante que esto sea algo integral, que también involucre el bienestar de la persona. Muy aparte de también la conexión de que tenemos que aportar para que el planeta tenga equilibrio y que podamos preservar los recursos, también que las personas se sientan parte de este ecosistema que queremos proteger, de este espacio que queremos proteger. Entonces, lo que nos ha resultado siempre es enlazar este tema de los botaderos a cielo abierto, que en la mayoría de los casos los tenemos en nuestras comunidades, con el tema de salud pública. Estamos muy preocupados por una pandemia, por un virus que nos está enfermando, pero el Ecuador actualmente está a punto de colapsar y tener realmente una crisis sanitaria por la forma en cómo estamos gestionando los desechos. Y nadie habla al respecto. Entonces, pienso que lo primero es hablar de este tema. Nosotros que nos ha tocado ir a botaderas a cielo abierto y ver cómo trabajan los recicladores de base, cómo están ahí los desechos, cómo no hay una gestión correcta, nos damos cuenta y entendemos la problemática. Yo pienso que inclusive en los colegios, no sé cómo, tal vez no es tan seguro, pero que los chicos vean esto, vean la realidad. La basura no desaparece, la basura simplemente se la transporta para que ya no tengamos que olerla y no la tengamos que ver, pero no desaparece, está ahí. Y podemos evitar muchísimo, si cambiamos nuestros hábitos de consumo, podemos hacer que en nuestras casas nosotros tengamos menos desechos y que podamos aportar a un cambio, pero un cambio real, de origen, de cada una de las personas, que no esperemos que el municipio local o el gobierno local actúe, sino que también yo, de alguna manera, busque la forma de actuar desde mi día a día. Entonces pienso que eso, el tema de la salud pública es clave en este punto de educación. Pau, muchas gracias, Chechi. Paula, empieza por favor. Hay una pregunta que quieren, nos hacen el rol de poder aclarar la diferencia entre microplástico y macroplástico.
Ahí la Chechi creo que tiene más de experiencia en términos de, porque ya con la realidad ecuatoriana, pero microplásticos son los que se componen en micropartículas, pero Chechi, no sé si tú quieres decir esto. Los microplásticos son los que miden a partir de 5 milímetros para abajo y pueden ser microscópicos. ¿Esa fue tu pregunta? Sí, yo creo que era esa la diferencia, y déjenme complementar también, porque en este sentido y en este proceso puede haber mucha desinformación. Y evidentemente no creo que actualmente, ya con leyes aprobadas, reglamentos en proceso de ser también ya entrar en vigencia, ordenanzas en varios municipios y demás, justamente luego se vuelve esto, el gran reto es el seguimiento y control, ¿ya? Pero en ese tema también hay mucha desinformación y hay un montón de empresas que ven de esto la oportunidad y lo que se llama como greenwash, ¿verdad? Y entonces te vienen y te dicen que hay un tema de biodegradable. Entonces luego hay un tema de plásticos biodegradables, ¿no? Y básicamente estos biodegradación lo que hacen es que les ponen aditivos que finalmente lo que los vuelven son oxo-biodegradables. Los oxo-biodegradables generan microplástico, ¿ya? No es la única forma de generar un microplástico, obviamente. El microplástico también se puede dar por esta descomposición. Decimos que los plásticos pueden demorar, hay de todo, ¿no? Entre 200, hay otros que superan los 500 millones de años y suponemos, ¿no? Porque obviamente ninguno de nosotros vive para constatarlo, pero eso es lo que se espera a partir de las pruebas que se hacen en laboratorios, pero sí es muy importante esa información. Lamentablemente, no todo lo que se pone en las etiquetas es verdad, así que mucho ojo, por ejemplo, cuando hablamos de oxo biodegradable reciclable. Los oxo biodegradables no se reciclan, simple y sencillamente no aguantan procesos industriales para. Entonces, sí es muy importante. En Guayaquil, cuando se empezó con la ordenanza de regulación de plásticos de un solo uso, en donde obviamente había un camino enorme de aprendizaje también, salieron muchísimos de estos temas que finalmente es todo lo contrario de ayudar, ¿no? La desinformación hace que uno como consumidor crea que está tomando las decisiones adecuadas y que está aportando, pero no es cierto. Solamente como paréntesis, antes de darle la palabra a Pablo. Sí, totalmente contigo, concuerdo, Bianca, y sobre todo el tema de la gran segregación de los plásticos, ¿no? Los de baja densidad, los de alta densidad, el PVC, no se recicla, etcétera. Creo que hay el compromiso de todas las partes involucradas en poder comunicar a la ciudadanía eso. Y con respecto a la primera pregunta de cuáles son los tips, digamos, nosotros como Reciclesi hemos logrado enganchar a la ciudadanía con el componente humano. O sea, porque a veces el componente ambiental, el cambio climático, etcétera, es muy abstracto, pero cuando tú le dices a la gente, mira, si tú separas de estos residuos sólidos bien, estás ayudando a esta familia, a este reciclador que tiene este sueño, que tiene tantos hijos, que tiene esta ruta, tiene este horario de reciclaje, se hace tangible. Y la gente piensa dos veces antes de no reciclar o de no clasificar en su casa, porque no solamente es para el bien del ambiente, sino es para el bien de esta persona que ya tiene nombre y apellido, que le conoce, que ya interactuó y que ya hizo un compromiso moral de entregarle los residuos sólidos. Entonces, cuando ya hay un contacto humano, es muy difícil hacerse loco. Y ahí te duele la conciencia un montón. Perfecto, entonces yo lo resumiría esto en uno, conectar no solamente con, a veces también los componentes ambientales no hacen clic con todos, pero todos sí les interesa su salud y la salud de sus familias, entonces conectarlo con salud pública, y Paula también nos invita a que lo conectemos con historias reales, ¿no? A tangibilizar eso y a ponernos metas como muy concretas y de rápido alcance, ¿no? Creo que también en estos grandes desafíos que tenemos, a veces la frustración puede aparecer. Entonces, a veces es importante menos es más. Cuando empezamos con campañas de reciclaje, es mejor empezar de a poquito, menos materiales, hasta que ya pues tengamos una experiencia y un entusiasmo también. Creo que el componente de entusiasmo es clave, ¿no? Y si obviamente también al reciclador le ponemos
rostro, como en este caso está con nosotros aquí don Galo, creo que se vuelve mucho más tangible, como lo decía Paula. Yo les quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero mencionar que estamos viviendo una etapa muy interesante en materia ambiental y en materia de residuos sólidos en el país. En los últimos meses se han aprobado varias leyes, obviamente que tienen ya un carácter nacional. Como bien decía Paula, ninguna ley sale perfecta, pero creo que el tener un marco jurídico que permita ya accionar, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y luego ya a nivel de ordenanzas, también creo que se genera ese efecto ya sobre un territorio. En la ciudad de Guayaquil esperamos ya ver resultados tangibles de este trabajo entre el municipio, con la empresa privada, con las ONGs, en donde podamos tener un modelo de reciclaje inclusivo, dado que escuchaba por ahí, leía por ahí en algunos comentarios en donde decían por qué el municipio no paga por un reciclaje diferenciado, ¿no? Tenemos que entender cuál es el modelo que nos funciona a nosotros como ciudad y entendiendo qué es lo que pasa también en nuestra calle. Obviamente hay muchísimos vacíos de información sobre el reciclaje, porque inclusive pues al no haber sido formal no está pues tan a la vista, pero esto es algo que le vamos a dar la vuelta en conjunto, en donde el ciudadano tiene una responsabilidad al momento de comprar, al momento de disponer, pero también esa presión social, que es de lo que hemos hablado y han hablado tanto los panelistas. Para lo que para nosotros puede ser basura, es el sustento para miles de hogares. Y ya aquí vimos el testimonial también de don Galo, de la asociación, de cómo el trabajo conjunto con gente experta como es Redes con Rostro y con el apoyo de la empresa privada, no necesita mayores regulaciones o una ordenanza para mostrar que sí se puede, ¿no? ¿Verdad? Entonces esperamos poder tener resultados exponenciales a partir del 2021. Entonces agradecerles muchísimo. Este panel va a quedar grabado en el canal de Épico y estoy segura que no va a ser la última vez que estemos conversando. Espero que de aquí ya podamos hablar sobre resultados, ¿no? Ya concretos en un par de meses. Un abrazo y muy buenas tardes para todos.